Hola, hola, ¿qué tal a todos las amigas, amigos, amigues de Epifanías del Deseo? Por lo tanto, mis amigues todes. Hoy les voy a leer unas dos, tres citas sobre distintos autores sobre el tema del trauma. Se las voy a leer y se las voy a nombrar porque me parece muy importante que cuando uno habla y cuando uno transmita esa transmisión, además de poder ser lo más clara posible, sea una transmisión que sea rigurosa y pueda estar fundamentada también en ciertas citas de diferentes autores. Aquí tengo una cita para comenzar, que es una cita del maestro Freud sobre la represión originaria o la Überdrangung, ¿no?, como trauma constitutivo. Y dice lo siguiente el maestro Freud: debemos admitir una primera fase de la represión que consiste en que el representante psíquico de la pulsión quede excluido de lo consciente desde el comienzo. A esta primera fase la llamamos represión primordial. Esto donde lo dice Freud. Freud lo dice en el texto que se llama La represión. Es un texto metapsicológico de 1915, específicamente en Amor Ortu. Está en el tomo 14 en la página 148, si lo quieren ver. Y aquí Freud ya nos está indicando, digo yo, ¿no?, que hay un primer trauma no derivado, y esto es bien importante otra vez, no derivado de un evento, sino de una imposibilidad estructural. Esa cita de Freud, para pensar, para seguir pensando, la podemos conversar, ¿no?, ahora con Lacan sobre el trauma como encuentro con lo real, es decir, como con el encuentro con la psique. Y dice así la cita: el trauma es el encuentro con lo real, en tanto que es lo que vuelve al mismo lugar. El trauma está ligado al autómaton, a la insistencia de los síntomas también. Y esto donde lo menciona Lacan específicamente, seminario 11, los 4 conceptos fundamentales, en el año, recuerden, 1964, y en la editorial Paidós, porque está la de Rodríguez Ponte, pero acá estamos con la editorial de Paidós, en la página 63. Sobre la imposibilidad de simbolizar lo real, Lacan dice: lo real es lo que retorna siempre al mismo lugar. Es en suma lo imposible. También esta cita es del seminario 11 de Paidós en la página 55. Sobre la constitución del sujeto y la pérdida estructural, Lacan dice en esta cita: el sujeto solo adviene en el campo del otro. Lo que se pierde en esa entrada en el lenguaje, fíjense, es lo que llamamos objeto A. Esto está en el seminario 10, que es el seminario de la angustia. Es un seminario de 1962-1963, también en editorial Paidós, y lo tenemos, si lo quieren ir a buscar, según las ediciones, ¿no?, pero en la página 134. Estas citas
yo digo, ¿no? Muestran cómo el trauma no depende de hechos externos, sino de la propia entrada, del propio golpe, de la entrada en el lenguaje, donde siempre hay dos cosas, pérdida y resto. Si quieren les comento acá, yo me guardé una cita de Laplanche, ¿no? Sobre el trauma como constitutivo de lo inconsciente, y él en esta cita dice lo siguiente: el inconsciente se constituye bajo la forma de mensajes enigmáticos que provienen del adulto y que el niño no puede traducir del todo. Este exceso, esta imposibilidad de traducción es lo que llamamos trauma. ¿Dónde dice esto Laplanche? Lo dice en La Revolución Copernicana Inacabada, que es un libro de 1992 y es de la editorial Morortu y está en la página 32. Y quiero agregarles una cita de la Judith Butler que me gusta mucho, ¿no? Que es sobre la herida estructural y la vulnerabilidad constitutiva. Dice así: el sujeto se constituye en virtud de su vulnerabilidad fundamental frente al otro, una exposición primaria que deja una marca, una herida que es estructural a la condición del ser. Esto la Judith lo dice en un libro de ella que se llama Vida Precaria, que es del 2004, también de Paidós, en la página 31. Bueno, con todas estas citas, que me parece que son suficientes para ir develando y desarrollando el tema del trauma, que, insisto, es fundamental porque es fundante de la estructura del sujeto, ¿no? Queda claro que el trauma entonces es estructural, no es un accidente biológico, sino una marca constitutiva de ser sujetos hablantes, de la pérdida entonces de un objeto, del encuentro, del enfrentamiento con lo real, de la exposición radical al otro, a este otro que decimos el otro con mayúscula. Bueno, hasta ahí la cita me parece importante, por lo que les estaba mencionando, que pues, hay que citar la fuente de donde uno está tomando el tema. Para dar otra vuelta así muy rápidamente, ahora vamos con el tema del trauma originario en Lacan y un poquito de Jacques Alain Miller. ¿Qué les parece? ¿No? Este trauma inevitable, este trauma constitutivo, el trauma que no es un accidente, sino que está ligado a la entrada del lenguaje, al orden del lenguaje, cuando el lenguaje golpea al sujeto. Cuando el lenguaje golpea al sujeto, los cuerpos se turban, algo pasa en el cuerpo, algo se pierde. Lacan señala también de alguna manera, creo yo, que lo que hiere al sujeto justamente es el encuentro con el significante, con el campo del otro. Ahí surge el estallamiento de un sujeto. Este encuentro implica siempre, 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 aunque lo diga 1000 veces, una pérdida. Se pierde algo para poder habitar al lenguaje. O el lenguaje, está mejor dicho, digo yo. El sujeto queda marcado por lo que no puede decirse de eso que no se escribe, de lo que no puede decirse del goce. Bueno, lo digo así, ¿no? Lo que no se inscribe ahí, pero insiste porque justamente no puede inscribirse, o sea, no se puede escribir.
¿no? Es lo que Lacan llama también lo imposible de simbolizar, que deja ahí una huella que siempre se va a venir a llenar cada vez que intentemos hablar y decir algo, porque todo no se puede decir, ¿verdad? Entonces, en el seminario 11, que es un seminario tan lindo, ¿no? Bueno, también dificultoso como todos los seminarios, Lacan describe ahí en el seminario 11 que el trauma es con lo que se hace esa irrupción de lo real en ese sujeto, ¿no? Y entonces también en ese seminario Lacan dice, les leo la cita del seminario 11, dice: lo real es lo que siempre vuelve al mismo lugar. Es el trauma en la medida en que es ese encuentro fallido siempre repetido. Acuérdense que el seminario 11 es de 1964, ¿no? Acá, en esto que yo vengo diciendo, es que de alguna manera Lacan toma una distancia de Freud, ¿no? Y plantea que no hay un solo trauma primero que pueda localizarse en una escena. ¿Se acuerdan de la represión originaria, no? Lacan dice, porque esa es de Freud, Lacan dice: hay un trauma estructural, hay un trauma repetitivo ligado a la imposibilidad constitutiva del lenguaje para abarcar todo lo real del goce. Bien, eso así es Lacan, esas son las citas. ¿Qué pasa con Jacques Alain Miller? Bueno, él retoma este concepto, digamos, para precisar un poco el concepto de trauma, para precisar justamente toda la temática, toda la panorámica de lo que es el trauma originario, ¿no? Y no se refiere tanto a una vivencia, aquí hay algo que se repite, ¿no? Con Lacan, a una vivencia única del sujeto, sino que es la estructura misma. El trauma es la estructura misma, eso está bueno, ¿no? Es la estructura misma del parler, o sea, del sujeto, del hablante. Miller subraya que el trauma originario es el efecto del lenguaje sobre el cuerpo. Voy de nuevo, es el efecto del lenguaje sobre el cuerpo. Lo que se pierde de goce, entonces, al quedar el sujeto atrapado en el campo del significante. Ahí Miller en el libro El ultimísimo Lacan, Miller aclara que este trauma se puede leer como la primera inscripción del goce en el cuerpo por medio del lenguaje, algo que no se borra y que retorna en síntomas, en repeticiones, en sueños, ¿no? Miller dice, lo voy a leer textual: el trauma originario es la imposibilidad estructural de inscribir todo el goce en el significante. Siempre hay un resto que no entra en el otro, y justo ese resto es lo que retorna. También del ultimísimo Lacan. Ahora, no sé, ¿cuáles son las diferencias entre Lacan y Miller? Ya hablamos un poco entre Freud y Lacan, ahora a ver, Lacan y Miller. En Lacan, el trauma originario se piensa en relación con el encuentro,
con el significante. Lo que no se puede simbolizar y retorna como repetición. Chimpum, Lacan. En Miller se precisa como el efecto estructural del lenguaje sobre el cuerpo, una marca imposible de suturar que funda al sujeto y que insiste en su repetición. Bueno, de alguna manera lo que sí me parece que nos tiene que quedar claro es que el trauma no es un evento puntual que se pueda ubicar en la cronología de la infancia o de la adolescencia, sino que es la manera misma de la entrada del lenguaje y el choque inevitable, ¿no?, con lo real, con lo que no se deja atrapar por el sentido. Entonces no es cronológico, sí puede tener un tiempo lógico y topológico. Bueno, gracias, un saludo a todos, chao, chao, espero comentarios, espero preguntas, chao.